Bienvenidos a la iniciación Malik, al día 8 del fuego purificador de la conciencia Otis. Y bueno, am, en este día el concepto que vamos a tratar es la palabra miedo, que etimológicamente proviene de la palabra metus, que significa temor. Am, Hoy en día vivimos en una sociedad donde todo el mundo, cuando yo vine aquí a esta tierra, sentí que realmente el virus de la conciencia que existe en este planeta es el virus del miedo, porque es la primera energía que los homínidos tenían para poder hacerse sedentarios después del nomadismo dentro de, dentro de un grupo de personas que tenían como misma característica ser mamíferos. Entonces, cuando unos mamíferos intentan convivir juntos dentro de un poblado, dentro de una tribu, sienten amenazas, porque en ese momento todas las personas sienten el miedo de ser atacados, de que le quiten el territorio, de que le roben la comida, porque en ese momento todo era muy salvaje y natural, ¿no? Entonces, con esa energía animal, del inconsciente animal, se despertó el miedo. Y para que ese miedo se fuera en la noche, cuando llegaba la oscuridad y los animales podían venir a atacar, los primeros homínidos o humanos encendían el fuego. Y el fuego en la noche purifica con su luz y ahuyenta a los malos espíritus. Esto fue la primera vez en la humanidad que se combatió el miedo en la oscuridad, cuando se reunían en la noche a través del fuego y el chamán del grupo lideraba una charla sobre sus ancestros para poder explicar cómo protegerse de los espíritus o de las sombras de la noche cuando algún animal o algún depredador pasaba cerca de ellos. Entonces, tenemos aquí el primer ritual para atravesar el miedo. ¿Y por qué en la conciencia Otis hay que atravesar el miedo ojo a ojo, poniendo fuego? Porque el fuego purifica todo lo que está falso y desintegra todo lo que está mal. Pero el fuego tiene una virtud, y es que las cenizas son fértiles y son semillas para poder luego germinar. Y si en un grupo de personas donde había un chamán que daba su explicación ancestral y tenían el fuego para ahuyentar los espíritus malignos, realmente nosotros hemos olvidado cómo atravesar el miedo, hemos quedado en el miedo del inconsciente, en el miedo de la escasez, en el miedo de la muerte, de la enfermedad, en el miedo a la soledad, en el miedo a fallar. El miedo hoy en día es un virus y tenemos que encontrar la cura, la verdadera cura, para entender que el miedo es solo una ilusión y que el miedo solo cobra fuerza si estás en una frecuencia donde quieres comer, dormir y reproducirse. A lo largo de la historia, el miedo sí que ha tenido una funcionalidad, y es que a través del miedo podemos sobrevivir. Entonces, el miedo es una herramienta que fomenta la supervivencia, algo necesario hasta este punto de la historia. Pero en este punto ya no vale solo con sobrevivir. Tenemos que empezar a tener conciencia, pasar de la supervivencia a la conciencia. Y para soltar estos 4 miedos fundamentales, el miedo a la soledad, el miedo a la enfermedad, el miedo a la escasez y el miedo a la muerte, nosotros tenemos que trascender y enfrentar
con nosotros mismos los monstruos que están dentro del armario. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño, tenía pánico y miedo a la muerte. Era lo que más miedo me daba cuando llegué a este mundo. Y sin embargo, hoy en día, cuando conozco a alguien, le invito a que vaya a la muerte, a todas las personas que conozco, a que puedan morir. De hecho, este propósito que estamos haciendo aquí se llama la muerte del espíritu. En este año, en estos 365 días, el espíritu debe morir para poder renacer y purificarse. Entonces, imaginaros cómo un niño nace con miedo a la muerte y a sus 23 años, que es lo que tengo ahora, estoy haciendo un ritual de 365 días de iniciación para trascender el miedo y morir en el espíritu. Entonces, es así como la conciencia Outis se puede activar, no desde la infantilidad, desde la dependencia emocional, desde yo te voy a salvar o yo te voy a proteger. No, las personas deben enfrentar sus propios miedos, deben enfrentar el miedo a la muerte, deben enfrentar el frío que eso conlleva y deben enfrentar de verdad con ellos mismos en el silencio puro todo aquello que les puede causar una presión o una sensación de estrés por no cumplir una expectativa. Lo único que sabemos como neuronas es que estamos aquí para vivir y morir. Pero el cuerpo biológico está diseñado para vivir lo máximo posible. Entonces, nosotros somos chamanes que tenemos que prender el fuego en mitad de la tribu para ahuyentar a los espíritus malignos. ¿Por qué no poner ese fuego dentro de nosotros, contarnos a nosotros mismos las historias de nuestros ancestros y poder purificar la mentira que yace dentro de nosotros, para que con el amor y la purificación del fuego en la ceniza pueda germinar una semilla verdadera que pueda gestar un nuevo tiempo? Esa es literalmente la conciencia Outis en la iniciación Malik, la capacidad de transmutar a través del fuego la sombra de la oscuridad para poder iluminar el mundo desde la purificación esencial. Entonces, socialmente el miedo está como muy normalizado y también incluso romantizado. Oh, qué miedo esa película de terror, o oh, qué miedo este bicho. O sea, las personas toman con naturalidad el hecho de tener miedo. Y esto es algo bastante grave, enfermizo, que la sociedad de la Tierra tiene. Y es que estamos poniendo la energía más baja que existe eh, a nuestra contra. Es decir, cuando nosotros no tenemos comida, tenemos miedo de no tener comida. Cuando no tenemos dinero, tenemos miedo de ser escasos. Y cuando se acerca una enfermedad y nos están diciendo algo, el cuerpo está hablando, tenemos miedo de morir. Entonces, luego tenemos miedo de estar solos. Es como, de verdad, tenemos que madurar como sociedad. Ya no somos primates debajo de un árbol esperando la manzana. Somos humanos que debemos relacionarnos con conciencia y dejar de mirarnos uno a los otros con miedo, con yo soy mejor que tú, yo soy peor que tú. No, tío, estamos aquí para colaborar como neuronas, corrientes eléctricas. Entonces, ¿por qué hay que tener tanto miedo? ¿Por qué hay que dejar que el miedo pueda componer nuestro estado vibracional? No, el miedo es solo para las personas que literalmente quieren agarrarse a ese estado de supervivencia por miedo a que su ego muera o que su identidad se desfallezca o, o no ser recordado por alguien o no ser aprobado o ser rechazado o encajar en la presión de la sociedad. No hay ningún miedo que sea real, es toda una ilusión y lo creamos nosotros mismos. Entonces, desde el momento en que nosotros creamos ese miedo, estamos creando una tendencia vibracional a vivir en la oscuridad, en la dependencia emocional, en la toxicidad. Pero si nosotros de verdad entendemos que el miedo es solo una ilusión, que no está interconectada y es una ausencia
que literalmente el humano crea para poder rellenar un vacío interior que debe quedarse vacío y debes amar ese vacío. Entonces nunca vamos a poder alcanzar el espíritu y la transmutación de la materia en este planeta. Porque como ser vivo, el planeta Tierra lo que busca es desintegrarse, purificarse, iluminarse. Y para que un planeta se ilumine, necesitamos que sus neuronas puedan transmitir esa información a los océanos, a las montañas, a los minerales y a las plantas. Y debe ser una información con unos paquetes de datos que vibren en la esencia y no en el miedo. El miedo es solo una energía baja, débil y flaca que nos hace estar alicaídos, que nos hacen estar derrotados y sobre todo nos hace romantizar ciertos aspectos como el sentimiento de tristeza o el sentimiento de ira, de furia, de rabia, de revolución, que es algo distinto a la evolución. Entonces el miedo nos hace ser revolucionarios, pero la conciencia nos hace ser evolutivos. Hay una diferencia entre agitar un cuenco de agua y con mucho cuidado tirar la agua para que caiga en el vaso. Hay una diferencia. Si agitas el vaso, quizás cae un poco de agua, pero la mayoría del agua cae fuera. Por eso que hay que con mucho cuidado tomar el cántaro y echar la agua en su justa medida. Y esa es la conciencia evolutiva en la conciencia Otis. Ser nadie y poner el cántaro de agua al servicio de la precisión evolutiva. No desde la rabia, ni la revolución, ni la agresividad que busca hacer daño a nadie. Básicamente tenemos que amar lo que somos sin miedo, sin rechazar, sin querer renegar de lo que somos, recordando que la visión que tenemos es puntera, es precisa, somos victoriosos, no hay derrota, el miedo está desconectado de cualquier conexión histórica, ancestral, es solamente una manera que tenemos de sobrevivir. Hay que superar el miedo a la muerte, hay que trascender el miedo a la muerte, y cuando se trasciende el miedo a la muerte, se trasciende todo lo demás. ¿Qué importa más, tu mensaje o tu identidad? Esa es la pregunta. ¿Qué importa más, tu mensaje o tu identidad? Y bueno, aquí hay un mensaje, pues tenemos trabajo que hacer porque este sistema solo alimenta el miedo. Exacto, Nukamei. El miedo es el estado vibracional en el que... Un momento, ¿me están llamando? El miedo es el estado vibracional donde nosotros no podemos estar, porque el miedo es lo que hace que la frecuencia esté incorrecta. Entonces, la vida para nosotros debe ser mucho, mucho, mucho más amplia y mucho más expandida que solo tener miedo a ciertas cosas, a ciertos aspectos. Nosotros, como vemos, estamos en el trabajo porque tenemos miedo a la escasez. Estamos teniendo todo el tiempo miedo porque básicamente hay que comer, hay que reproducirse y hay que dormir. Son miedos ancestrales que tenemos desde hace mucho tiempo y que tenemos que ir trascendiendo. Así que con mucha tranquilidad y calma, entendemos que el miedo es literalmente una ilusión. No está conectado a nada en la esencia. Y con la conciencia Otis, trascendemos desde el agradecimiento a Yeshua cuando se puso en la cruz. Respiramos profundo y trascendemos el espíritu. No hay miedo, es solo una ilusión, una ausencia. Quedar en la calma. Damos gracias a Yeshua por trascender el miedo.